El daño digital deja cicatrices que son muy, pero que muy reales. Hoy vamos a analizar a fondo las consecuencias de la ciberdelincuencia sexual y para hacerlo nos vamos a apoyar en una investigación súper interesante de la Universitat Oberta de Cataluña que nos va a ayudar a entender la dimensión real de todo esto. Y bueno, para entender de verdad lo grave que es este problema, lo que hemos hecho ha sido coger este material y sacar las ideas clave. Vamos a empezar con una afirmación que es básicamente el pilar de toda la investigación. La investigación lo deja clarísimo desde el principio, como podemos ver. Esto no es un caso aislado, ni mucho menos. Estamos hablando de una auténtica crisis social, cuyo impacto va muchísimo más allá de una simple pantalla de ordenador o de móvil. Vale, para analizar esto bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, hablaremos de lo que se llama la herida digital y de por qué es tan complicado medirla. Después nos meteremos de lleno en la psique para ver esas cicatrices internas. Luego nos centraremos en el caso del sexting. Veremos también cómo el daño se expande como si fuera una onda expansiva. Y al final descubriremos esos costes ocultos que de una forma u otra pagamos todos como sociedad. Venga, vamos con la primera sección, la herida digital. Y aquí la primera pregunta es casi obligada. ¿Cómo se puede medir un daño que es invisible, pero a la vez es gigantesco? Pues ahí está el gran reto. A ver, el problema es el siguiente. Hay un montón de estudios, sí, pero son como piezas sueltas de un puzzle enorme que nadie ha conseguido montar. ¿Por qué? Porque se centran, por ejemplo, solo en adolescentes o en un único tipo de abuso como el ciberacoso, pero se olvidan de que muchas veces la victimización es múltiple y afecta a gente de todas las edades. Y claro, esto nos deja con una foto de la realidad que no solo está incompleta, sino que es peligrosamente engañosa. Pasamos a la segunda parte, las cicatrices en la psique. Ahora sí, vamos a meternos en el impacto interno. ¿Qué es lo que pasa por la mente de una víctima? ¿Qué tipo de secuelas, de cicatrices deja todo esto? Y que nadie piense que el daño psicológico es algo abstracto, una teoría. No, no. Se puede medir. Y los datos son demoledores. Mirad esto. Las víctimas de solicitudes sexuales no deseadas tienen, 2,5 veces más riesgo de desarrollar depresión. Es un dato, la verdad, que habla por sí solo. Claro, ese número, ese 2,5, se traduce en un sufrimiento muy real y a menudo silencioso. Son lo que los expertos llaman síntomas internalizantes. Pensadlo, es como un torbellino de emociones que te atrapa por dentro, aislamiento, miedo, culpa, soledad. Es una carga que no se ve, pero que pesa, y mucho. Esta cita que vemos de Soderstrom lo explica de una forma genial. Lo que viene a decir es que el abuso digital tiene una carga psicológica única. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros traumas, aquí hay imágenes que existen, que circulan, y eso obliga a la víctima a revivir el abuso y a tener que defenderse mentalmente de él una y otra vez. Es una herida que no cicatriza, porque la prueba del delito, por así decirlo, sigue ahí. Vamos con la tercera sección, el sexting y sus secuelas. Ahora vamos a centrarnos en un caso súper concreto, el sexting. Vamos a ver cómo algo que empieza como un acto de confianza puede acabar rompiéndose y convirtiéndose, literalmente, en un arma. Esto es lo que se conoce como la ruta del riesgo, y es una escalada muy peligrosa. Todo empieza con un acto de confianza, ¿no? Se comparte una imagen íntima. Pero en el preciso instante en que esa imagen se difunde sin permiso, la confianza se rompe en 1000 pedazos, y ahí se abre la puerta a un auténtico infierno. Ciberacoso, grooming, extorsión. Y aquí viene lo más fuerte. La ciencia lo está dejando claro. El trauma que provoca ver imágenes íntimas circulando sin permiso es comparable al de una agresión sexual física. Ojo con esto. La herida, aunque sea digital, duele igual. Es igual de profunda. Es que el consentimiento lo es todo. Fijaos bien en la diferencia que se ve aquí. A ver, el sexting consentido ya de por sí tiene sus riesgos, no nos engañemos. Pero cuando se rompe ese consentimiento, el daño psicológico se dispara por completo. Es la línea finísima que separa un acto de riesgo de un acto de violencia pura y dura. Vale, cuarta sección, el efecto dominó social. Porque, claro, el daño nunca se queda solo en la víctima. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el plano, alejar el zoom para ver cómo un acto individual puede crear una onda expansiva brutal que acaba golpeando a familias y a entornos enteros. Y para entender esto, hay un concepto que es fundamental: la victimización secundaria. ¿Qué es esto? Pues dicho de forma sencilla, es el daño extra que sufre la víctima por la respuesta de los demás, de la familia, de la policía, del sistema en general. Es básicamente como si la convirtieran en víctima por segunda vez.
Y lo terrible es que esta segunda herida puede venir de cualquier parte. A veces de profesionales que no tienen la formación adecuada, otras de un sistema que se ve incapaz de parar la difusión de las imágenes, o, y esto es quizás lo más doloroso de todo, de la propia familia, con comentarios que culpan, que le quitan importancia al asunto, traicionando a la víctima cuando más apoyo necesita. Y llegamos a la quinta y última sección, los costes ocultos. Ahora ya sí que abrimos el foco del todo, porque más allá del dolor de la persona y de su familia, hay una factura gigantesca y casi siempre invisible que al final pagamos entre todos. La conclusión del estudio es tajante. Es imposible calcular el coste económico real. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque el coste no es solo el dinero que se gasta. Es la carga brutal que supone para nuestros sistemas de salud, de justicia, para las políticas públicas. Vamos a verlo. En esta tabla se ve muy bien cómo afecta esto a los pilares de la sociedad. Por un lado, el sistema sanitario está saturado de casos de salud mental relacionados con problemas en Internet. Luego, el sistema judicial se encuentra con que los jóvenes que pasan por él tienen las tasas más altas de victimización. Y a nivel político, bueno, pues no hay un sistema único para registrar los casos, así que es imposible saber si las medidas de prevención funcionan. Es, en definitiva, un fallo de todo el sistema. Y claro, todo este análisis nos deja con una pregunta final, que en el fondo es un desafío para todos como sociedad. Con nuestras vidas cada vez más digitales, la pregunta ya no es si hay que hacer algo, eso está claro. La verdadera pregunta es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos un sistema que de verdad pueda hacer frente a todos estos costes y proteger a quienes son más vulnerables, antes de que la herida sea todavía más grande y más profunda?